Y como no puedo modificar la mentalidad política y si no hay una pedagogía política, difícilmente que el ciudadano, que es el electorado que vota y elige a su representante en el Congreso, no lo sabe, para mí es muy difícil. Y como tengo una niña de 7 años, para mí también es un tema muy importante, la primera institución. ¿Cuál es la primera institución? La familia. Si yo no saco adelante mi propia familia, ¿cómo voy a pretender ayudar a mi país? Entonces, tampoco puede ser todista. Yo prefiero hacer las cosas bien y llegar a algún momento que en muchos años volveré a pensar si podría incursionar nuevamente en la política, pero por ahora no. Le preguntaba porque acá en Argentina el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, era un motonauta, lo mismo el exgobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann, un automovilista. En este sentido, como usted es deportista, estuvo en la política, estaba pensando que por su popularidad, si no tiene intenciones de ser alcaldesa, presidenta de la región, o por qué no postularse para la presidencia, pero usted ya lo definió claramente. Con el tema de que estuvo en Perú Posible, ¿cómo analiza a la distancia la gestión del expresidente Alejandro Toledo? Buena. ¿En qué sentido? En el tema económico hay un levantamiento impresionante en el tema del PBI, nosotros subimos, se ha manejado un lineamiento claro en la política social para el rescindir el tema de la pobreza, que no lo puedes ver hasta ahorita, pero en la crisis mundial, el Perú, como otros países de Sudamérica, no fue afectado directamente. Tú no veías esa recesión que tú has visto, que se pudo apreciar en Estados Unidos, en Europa, en grandes países del primer mundo. Entonces, yo sí creo que Alejandro dejó una política monetaria importante y que lo está aplicando, que sí debo reconocer, a Alan García. Entonces, en el tema social se avanzó un montón, pero obviamente siempre se necesita un proceso de pausa para que el propio electorado se dé cuenta qué cosa tuvo en su momento. ¿Y el tema de la corrupción del régimen de Toledo? Bueno, que hubo casos muy notorios. ¿Cuáles son los que han sido probados? Dígame usted uno y yo le diré, bueno, sí, tiene razón, no hay nada probado. Pero aquí hemos podido ver un montón de cosas que están saliendo y que siguen tapándolas porque es preferible no aparecer. La diferencia de Alejandro Toledo no tenía el apoyo directamente de la prensa, a diferencia de este gobierno, que sí hay cosas que sí aparecen comprobado y desaparecen en el olvido. Entonces, cuando tú no tienes la apreciación y la simpatía de la prensa, es muy difícil que tú puedas tener la luna de miel que nunca tuvo Alejandro Toledo, ¿no? Entonces él podrá tener muchos defectos, que llega tarde a sus citas, eso sí tengo que reconocer. La hora cabana, como dicen. Exacto, en eso no había forma de cambiarlo, pero que sea un ladrón o que haya tratado de no precisamente él, no su entorno, ya que hubo casos muy notorios, muy renombrados de corrupción. Muy renombrado, dígame cuál ha sido probado. ¿Qué entorno de cualquier presidente, de cualquier país, no hay uno o dos que tratan de sacarle la vuelta o a la amistad o a la confianza? Y otro tema... Este mismo gobierno también ha tenido varios problemillas, pero no han sido públicamente abiertos, ¿no? Otro tema bastante recordado de la gestión de Toledo es el nepotismo, que es real, el caso de Pedro Toledo, Margarita Toledo y tantos familiares que estuvieron en cargo público. ¿Qué opina de este tema de que un familiar, por ser familia de, esté en cargos de relevancia? Yo lo viví en carne propia. 3 años no me hablé con mis hermanos porque pensaron que como yo era congresista podía ponerles en alguna entidad pública. Lamentablemente, la naturaleza te pone a los hermanos y no hay forma que tú digas, yo no los quiero, pero tú eliges a los amigos. Entonces, en el tema de familia, sí creo que ha tenido que haber un otro tipo de orden,
y que no fue manejado lo más abierto, ¿no? Y quizás estos familiares no eran capaces para ejercer los cargos de alta responsabilidad, acaso Pedro Toledo y Margarita, si fuesen gente idónea para el cargo puede ser no cuestionado, pero este tema del nepotismo fue cuestionado precisamente por esto, que era gente que no estaba a la altura de las circunstancias. No eran idóneas para el cargo, posiblemente hubieran hecho en otra cosa, hubieran resultado bien, porque los hermanos de Alejandro Toledo son profesionales. Lamentablemente, cuando tú eres presidente o eres congresista, tus hermanos no pueden entrar a la entidad pública, eso lo dice la ley de nepotismo, pero eso no significa que va a mellar todo lo que ha logrado Alejandro. Sí. Entonces hay que diferenciar y separar. Todo el mundo tiene familia, no hay una persona salvo que nazca solo y se quede solo y desaparezca todo su entorno. Todo el mundo tiene familia, y con familia y problemas. ¿Y con quiénes tienen a veces más problemas? Con la familia. Eso fue lo que le sucedió a Alejandro, ¿no? ¿Apoyaré a Alejandro Toledo si se vuelve a presentar el año próximo para presidente? Yo sí lo apoyaría. Yo lo conozco personalmente, conozco a su esposa, y creo que tuvo un grupo de los que no fueron los vivos, un grupo idóneo y que trabajó bien, y hay gente que trabajamos bien. ¿Cómo analiza esta gestión exitosa del doctor Alan García en muchos aspectos? Uno de ellos, el aspecto económico. Él está haciendo lo que ya había sembrado Alejandro, está cosechando, lo está manejando muy bien, y hay que reconocer de todos los gobernantes que son elegidos que hay cosas buenas que continúan haciendo, y eso es lo importante, porque al final no es para Alan García los méritos y los logros, Si no son para el Perú. Sí, así es. O sea, un mérito del presidente García es continuar lo bueno de su antecesor, que en este caso fue el presidente Toledo, además de los logros propios de este gobierno. Sí, yo creo que dejando de lado todo lo que ha pasado en su entorno, que ha sido malo, los petroaudios, los congresistas de su partido, y un montón, si comienzo a enumerar no termino, la entrevista es corta, debo reconocer que ha habido logros interesantes en este gobierno y que él quiere dejarlo, ¿no? O sea, ¿considera aceptable la gestión del doctor Alan García en un contexto de crisis regional como la que ocurre acá en Argentina, en Bolivia, en Venezuela? Dentro de todo, ¿lo considera aceptable y bueno este gobierno del Perú? Sí, lo ha manejado bien. Hay que reconocer lo que es el César y aceptar y felicitar, ¿no? Muchas gracias, Cecilia, por esta comunicación telefónica. A ustedes, un buen día, bonito fin de semana. Bye. Gracias.